día. Para el análisis nos acompaña el activista político Fernando Valda, uno de los más recalcitrantes detractores del correísmo. Señor Valda, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido al Noticiero Nacional de WQ Radio. El 12 de septiembre, a través de un decreto ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel. A partir de ese momento comenzaron las protestas que podrían radicalizarse a partir de este inicio de semana si es que sus peticiones, así lo han dicho los dirigentes de la CONAIE, no son atendidas por el gobierno. Pero comencemos por el principio. ¿Cuál ha sido, desde su respetable visión, la tónica de las protestas de la CONAIE y si sus peticiones son legítimas o no? Bienvenido. Buenos días, Luisa. Muchas gracias por esta invitación. Como usted dijo, hay que empezar por el principio. Y en el principio, la CONAIE convocó una rueda de prensa para manifestar su rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Fue entonces cuando en medio de esa rueda de prensa se quitaron la máscara, mostraron las uñas y dijeron cuál era su verdadera intención. Era oponerse a un proceso que nos podría llevar a desarrollar una nueva constitución, es decir, la consulta popular para ir a una constituyente convocada también por decreto por el presidente Daniel Noboa. Manifestada cuál era su verdadera intención, inició esta protesta. Y en el interín nos fuimos dando cuenta de quiénes son los aliados de la CONAIE en este camino, principalmente el correísmo, y además se sumaron varios grupos de delincuencia organizada y narcoterroristas, evidenciado con las capturas de miembros del Tren de Aragua, con grupos de personas colombianas, y además la deslegitimación de esa protesta que pasó de ser protesta a ser vandalismo y terrorismo. Eso está claro. Si nosotros le aplicáramos un peritaje, y que sería bueno hacerlo, a la forma de cómo está actuando la CONAIE, causando conmoción social, destruyendo propiedad privada, propiedad pública, destacamentos policiales, incendiando patrullas, vehículos, interviniendo y atacando un convoy humanitario, atacando la caravana presidencial. Ya son actos, yo, que he sido activista casi toda mi vida, que sé lo que es protestar, que he protestado, que he convocado gente a la calle, que he marchado, que sé que eso no es protesta, sé que esos son actos de vandalismo y eso tiene que ser claro. Para mí el gran perdedor de esta jornada a la fecha de hoy es la CONAIE, porque ha demostrado algo que lo sabíamos como un secreto a voces, pero que nunca había quedado tan evidenciado como ahora, como esta época, gracias a las redes sociales, gracias a que la información viaja más rápido, gracias a que podemos contrastar las cosas más rápido. Y es que antes la gente no se atrevía a decirle a la CONAIE sus verdades en la cara, porque había esa sensación, ese estigma de que, como son indígenas y son grupos vulnerables, y es verdad, son grupos vulnerables, merecen una protección, una atención especial, pero eso no los exime de que cuando cometen delitos tengan que ser señalados por lo que son. Y no me refiero al pueblo indígena como tal, que siempre ha sido el utilizado por los malos líderes, sino específicamente por los líderes de la cúpula de la CONAIE. Ellos han organizado una verdadera alianza criminal el día de hoy con grupos criminales para desestabilizar la democracia y el orden público en el país. Fernando, ¿pero qué tiene que ver en esto la Revolución Ciudadana? Bueno, ellos actúan al unísono, actúan en coordinación. Mire cómo el día de hoy, Luisa, el dictador venezolano Nicolás Maduro ha hecho noticia diciendo que convoca a todas las organizaciones indígenas latinoamericanas a crear una gran milicia indígena para proteger Venezuela. Algo que ya habíamos nosotros mencionado y denunciado. De hecho, hay un documental, un sendo de documental de Carlos Andrés Vera, se llama De estos niños no se habla, y habla de una familia cuyos hijos fueron reclutados por una disidencia de la FARC en complicidad con dirigentes indígenas y que fueron llevados a la selva colombiana a entrenarlos como narcoterroristas. Cuando esos niños quisieron escapar de la selva, fueron asesinados. Eso ya está ocurriendo hace mucho rato. ¿Y a qué voy? En colación con su pregunta. Y es que
todo esto lo hacen en coordinación a nivel internacional. Si usted escucha los pronunciamientos de Luisa González de la Revolución Ciudadana en estos últimos días, también apuntan a proteger y a respaldar esas protestas de la CONAIE. Y esas protestas de la CONAIE, en definitiva, terminan siendo vandalismo. Es decir, trabajan juntos, ¿Con qué Revolución finalidad? Ciudadana, la CONAIE y los grupos narcoterroristas, con la finalidad de crear una falsa percepción de que el Ecuador está sin rumbo, de que las medidas que está tomando el gobierno son nocivas para la sociedad y peor que eso, que no hay la capacidad de sostener el orden público por parte del gobierno nacional, lo cual ya ha quedado totalmente descartado, porque primero, la convocatoria no ha logrado sacar a la gente de todas las provincias del país a apoyar la convocatoria, apenas 2 provincias, y está claro que una de ellas, que es Imbabura, es donde el paro se sostiene porque es donde hay mayor financiamiento, no solo de la minería ilegal, sino también del narcoterrorismo. Ahora, Fernando, aquí algunas puntualizaciones. Usted ha dicho, y ha dicho bien, eh, cuando señala que las aspiraciones del movimiento indígena, y en este caso de sus bases, del pueblo que forma parte del movimiento indígena ecuatoriano, son muy válidas. Y yo revisaba una entrevista que fuera hecha a dirigentes del pasado, a viejos dirigentes de la CONAIE que lucharon en su momento por el manejo correcto del agua, la redistribución de las tierras, el decirle no a la minería a gran escala para evitar la contaminación del medio ambiente y de las fuentes de agua, y decirle también no a la protesta, a la criminalización de la protesta social. Yo me pregunto, desde su perspectiva, ¿cuánto de aquello que a lo largo de décadas ha venido reclamando o exigiendo o pidiendo el movimiento indígena ecuatoriano desde su creación, desde 1987 como CONAIE, cuántas de estas justas demandas han sido atendidas a lo largo de la historia desde entonces hasta la actualidad? Luisa, muy clara y muy justa y muy sabia la pequeña analogía que usted hace para llegar a formularla como pregunta. Y es que, claro, no podemos delegitimar todos los actos que durante la historia los indígenas, y no solamente los indígenas, también los mestizos, han realizado a través de convocatorias, a través de la protesta social, para conseguir cosas justas. Lo malo es que esa lucha se haya ido degenerando en el tiempo y hoy sea utilizada esa capacidad de movilización, hoy sea utilizada su condición de grupos vulnerables, hoy sea utilizado su liderazgo, ¿verdad? Para tratar de desestabilizar el país. Y lo peor, no hacerlo solo como CONAIE, sino que en una verdadera alianza con el correísmo y con el narcoterrorismo. Es cuando entonces lo que ha fallado no es la lucha histórica de los indígenas, sino los malos dirigentes que el día de hoy representan al pueblo indígena, específicamente los líderes de la CONAIE. Ponerme yo a decir en este momento, ¿qué tanto de la lucha histórica que ha tenido los movimientos indígenas como tal? Porque hoy se llama CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, entre todos unidos, Ecuador, etcétera. Pero antes no existía la CONAIE existe a partir del gobierno de Rodrigo Borja, que es el que contribuyó a la conformación de la CONAIE, pero antes eran organizaciones separadas. Entonces, hablando como movimiento indígena, tendríamos que remontarnos a la lucha que ellos iniciaron desde la colonia y creo que no soy yo la persona que puede evaluar qué tanto ha sido correcto y qué tanto no ha sido correcto. Pero sí podemos decir que efectivamente esas luchas por los derechos al acceso al agua, por la lucha de ser reconocidos como grupos vulnerables, como la lucha porque sean considerados con total igualdad dentro del Estado ecuatoriano han sido justas y contra eso nadie se puede ir, porque todos somos seres humanos y especialmente todos somos hermanos dentro del Ecuador. Lo que está mal es la desviación, la tergiversar, desviarse de esos propósitos nobles y caer en una organización
que es lo que busca en este momento de manera clara es la desestabilización del país, haciéndole el juego al correísmo, a la minería ilegal, a los narcoterroristas, a querer derrocar un gobierno legítimamente constituido que está luchando contra este mal que en este momento ataca al Ecuador, que es el narcoterrorismo. Eso es lo que está haciendo la calle hoy, una alianza criminal. ¿Podría esta alianza criminal a la que usted hace referencia entre la actual dirigencia de la CONAIE y el correísmo poner en riesgo la democracia en el Ecuador? Yo creo que no tienen ya la capacidad en este momento. No la tienen y eso está demostrado en número. 2 provincias de 24, ¿verdad? Que es donde han logrado convocar. Adicionalmente, las organizaciones de comercio del Ecuador, los gremios productivos del Ecuador han manifestado ya su total rechazo a este paro, a estas movilizaciones. Y la mayoría de los ecuatorianos, incluso en la zona donde esta protesta se ha intensificado, como Imbabura, rechazan la paralización y rechazan los actos vandálicos. Es decir, fuerza no tienen, porque además recordemos, Luisa, usted y yo, y muchas de las personas que ven esta entrevista, ya hemos vivido bastante para saber cuáles son las condiciones que se tienen que reunir para que ocurra un verdadero derrocamiento de un gobierno. Y las condiciones en este caso no están dadas. Hay una verdadera sensación de que pese a todo, el Ecuador está intentando salir adelante. Los números están claros. No es como antes. Para que haya un derrocamiento tiene que haber. Los indígenas son los últimos que salen a escena. Primero ya tiene que haber pactado los grandes grupos políticos el derrocamiento de un gobierno. Luego tiene que haber zumbado la plata por debajo de la mesa. Tercero, tiene que haber el calentamiento de la calle. Y son una serie de cosas que suceden cada vez que hay un golpe de Estado en el Ecuador. Hoy esas condiciones no se dan. La CONAIE está solo. Y repito, el gran perdedor de esta jornada es la CONAIE, porque cada día que pasa se siguen descubriendo entre telones que van mermando la legitimidad de esta propuesta y la van mostrando como lo que realmente es, que son actos vandálicos y actos que desestabilizan la democracia. Fernando, sin embargo, durante las protestas se dio el atentado contra la vida del presidente de la República, Daniel Noboa, lo que provocó el rechazo de la comunidad internacional y también casa adentro. Sin embargo, los responsables fueron liberados. Ese es el tema de que yo creo que esto demuestra dos cosas, ¿no? Primero, que la CONAIE no mide sus pasos, que no le importa, que en ocasiones actúan como jíbaros, como vándalos y no hacen conciencia de que está pasando una caravana oficial, sea del presidente, sea quien sea, es la humanidad de gente y aparte que representan a las instituciones del Estado o al gobierno. No les importa. Van, destruyen, rompen vidrios, tiran cohetes, son capaces de haberle volado el ojo a alguien, de haber matado a alguien, no les interesa. Y esa irresponsabilidad y esos actos de vandalismo deben ser severamente sancionados. Sin embargo, esto llega a manos de los jueces y los jueces los dejan salir. También la CONAIE tuvo allí una defensa estratégica, y vamos a hablar de eso. Buscaron como abogado a un abogado apaciguador, al señor Yacu Pérez, y hablando bonito y diciendo que son angelitos, que ellos no fueron, que pobrecitos, que una señora estaba ahí vendiendo helados, pobrecitos para ganarse la plata, aprovechando a los tirapiedras de las marchas. En análisis de terrorismo, ella era proveedora de los terroristas. ¿Me explico? Entonces, sin embargo, se los victimiza y se los deja libre. Pero también, por otro lado, eso demuestra que no tienes, pues, Luisa, un gobierno encarnizado encima por comerse, por aplastar a estos pobres diablos, digámoslo así, que le tiraron piedra. Entonces, ¿dónde está la persecución de la que habla? ¿Verdad? ¿Dónde está ese gobierno malvado, represivo? Discúlpeme, si Noboa con ellos se está portando es como un Boy Scout. No está, o sea, disculpe, gracias a Dios, Diosito no me ha querido dar poder a mí porque yo hubiera actuado de otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo más habría bien está actuado saliendo usted, con Fernando? No le voy a decir porque después me van a satanizar, Luisa, pero es que yo pienso de otra forma. Ahora, no obstante de lo que usted señala, esta misma dirigencia de la CONAIE señala que la violencia ha venido realmente del Estado hacia sus bases y hacia el movimiento, restándole valor
a su justa protesta social y que sean atendidas sus necesidades? Mire, ellos coordinan las cosas de una manera siempre ya esquematizada. Ellos son los que salen a tirar piedra, ellos son los que destruyen propiedad privada, ellos son los que agreden, pero cuando atrapas a dos, tres, cuatro de estos revoltosos, lo primero que hay es acuérdense de esto, que esto lo han visto un millón de veces. Los están cogiendo presos y aparece por ahí un tipo con el celular o una tipa diciendo, di tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Al rato ya están en las redes sociales los afiches, desaparecidos, no sabemos su paradero. Lo están trasladando pues desde donde lo quedaron presos hasta la cárcel. Después están injustamente, después los derechos humanos. Entonces tienen toda una fantasía, tienen todo un montaje, pero eso ya nadie se los cree. Porque cada vez ahora que se habla de derechos humanos para proteger a estos bandidos, la gente lo que siente es rechazo, repulsión, ¿hasta cuándo con este cuento, con este drama, verdad? Pero ellos viven en una burbuja, los de la izquierda, los correístas, entonces creen ellos creen que la desestabilización está en marcha. Entonces, esta es una lucha de marketing, de percepciones, de lo que es legal, de lo que no es legal, de la protesta justa, de lo que ya transgrede la protesta y se convierte en vandalismo, en terrorismo. Y eso ya estamos acostumbrados, Fernando, ¿no? Ya estamos acostumbrados. ahora, aquí hay algo que a mí no me cuadra o no calza. ¿Cómo es que se puede hablar de que existe una motivación conjunta por desestabilizar al gobierno y desestabilizar la democracia en el Ecuador entre los correístas y la actual dirigencia de la CONAIE, cuando yo recuerdo que en la época del correísmo, el propio expresidente Correa los tildó de los ponchos dorados y se supone que no se querían y que no se llevaban bien, pero ahora están unidos? ¿Cómo entender eso? Lo que pasa es que a los dirigentes de la CONAIE realmente no les importa porque no tienen moral, no tienen ética. Ayer Correa les llamó bandidos, pochos dorados, ignorantes, los humillaba, los atropellaba, ¿no? Y les decía de todo. Acuérdense que decía, no son ni el 2%, ¿qué quieren exigir aquí? Primero ganen elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Podría decirse entonces que hoy el fin justifica los medios. Exactamente. Entonces, ahora lo que ellos quieren es desestabilizar un gobierno y se une el hambre con la necesidad. Ahora, Y eso es lo que ha pasado. ¿por qué están en contra de que se lleve a cabo una asamblea constituyente y con ello se elabore una nueva constitución? Desde su respetable opinión como activista político, ¿qué hay detrás de quienes se oponen a la elaboración de una nueva Carta Magna? No sé si me escuchó la pregunta, Perdón, estimado Fernando. oprimí un botón La sin darme pregunta cuenta. la pregunta era, ¿qué hay detrás de quienes se oponen a la redacción de una nueva Carta Magna, de una nueva Constitución? ¿Por qué se oponen? ¿Por qué el rechazo de la CONAIE y por qué el rechazo del correísmo? Bien, mire Luisa, todos sabemos que la constitución anterior fue redactada con asesoría de Hugo Chávez. ¿Y por qué lo digo? Lo digo no porque lo escuché, sino a conocimiento de causa, porque fui parte de esa historia, yo la vi, y digo parte, no porque yo redacté la constitución, sino porque yo fui el que denunció la presencia de los españoles enviados por el gobierno de Chávez para asesorar la redacción de la Constitución, la presencia de Roberto Viciano Pastor y Asier Martínez, los dirigentes de una fundación que se llama Fundación CEPS, Centro de Estudios Políticos y Sociales. Ellos ya venían redactando la Constitución de Venezuela y fueron contratados por el gobierno de Correa. Se les dio 3 contratos, uno con la Presidencia de la República, otro con la Procuraduría General del Estado y ese en un acuerdo interinstitucional con la Asamblea Constituyente. Primero, redactada por el gobierno de Venezuela a través de los españoles. Segundo, crearon el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que todos sabemos que ese consejo es el que tiene una trampa dentro, que seduce a todo el que está en el poder, que es la famosa Comisión Ciudadana de Selección, que no tiene nada de ciudadano, sino que los miembros de esa comisión de selección son puestos por los mismos consejeros que responden, aunque dicen que no responden, a organizaciones políticas, y al final la designación de las autoridades de control
cae en manos de los políticos o del poder de turno. Esa trampa que tiene ese Consejo de Participación Ciudadana es la que el presidente Novoa ha prometido eliminar. Y es allí cuando el correísmo se ve afectado y evidentemente no solo el correísmo, y mire lo que voy a decir aquí, y no solo la CONAIE, sino todo el status quo de la política, porque todos jugaron a ese ritmo, todos se han valido de ello. Entonces, el momento que se desmonta el Consejo de Participación Ciudadana es un verdadero borrón y cuenta nueva dentro del marco político del Estado. Y eso es lo que ellos no quieren que cambie. Y eso es lo que están defendiendo. Y le voy a dar una razón morocha, como decimos, fácil de entender. Durante años, el correísmo, que creó este instrumento, perfeccionó la forma de coaptar todos los espacios dentro de esa comisión de selección, ciudadana de selección. Entonces ellos han preparado por años currículum, hojas de vida, gente que se preparó para participar allí y para ser designada. Cuando se convoca, entonces el correísmo es el que tiene mayor posibilidades de que sus alfiles sean nombrados, porque aparte se infiltran dentro de la estructura de todos los consejeros de participación. Es decir, ellos perfeccionaron con años y llevan ventaja, pero aparte de esa ventaja es el instrumento en sí que resulta nocivo para la democracia. Y contra eso es a lo que se oponen. Constitución, que también su campaña para elecciones de la constituyente y para el referéndum de la constituyente fue financiada por narcotraficantes, acordemos, y fui yo también quien lo denunció. La participación de José Ignacio Chauvin junto con los hermanos Otaizama y narcotraficantes que luego confesaron que era verdad todo lo que yo había dicho, que ellos financiaron la campaña de Rafael Correa para la constituyente. Es decir, esta constitución está manchada, tiene un espíritu, fue creada, financiada, respaldada, redactada por el castrochavismo respaldado por grupos narcoterroristas. A eso es a lo que ellos se oponen, que se desmonte con una nueva constituyente. ¿Qué nos garantiza que el remedio no sea peor que la enfermedad? ¿Cómo lograr o garantizar que esa nueva constitución permita recuperar la resquebrajada institucionalidad del Estado y que nos garantice una mejor calidad de vida para todas las familias ecuatorianas? ¿Podrá una nueva constitución resolver y atender los problemas estructurales del Ecuador? Siempre hay el riesgo, Luisa, no, es que no podemos mentirle a nuestra sociedad, siempre hay el riesgo, pero ¿quién dijo miedo? Le hago un símil. Antes de que el presidente convocara constituyente, nosotros vimos algunos actores políticos y opinólogos, especialmente habían escogido teenagers y jovencitos y jovencitas, abogados, constitucionalistas, para opinar y para decir, no vayamos a la constituyente, allá viene el lobo, cuente Pepito, cuidado que va a ser peor, que el correísmo puede tener mayoría y esto y lo otro. Esos que parecen de centro, parecen de derecha o parecen demócratas, son disfrazados para proteger el status quo que tiene esta constituyente, aquello que acabo de hablar en el párrafo anterior, ¿verdad? Es por eso, esta constituyente actual no solo beneficia a estos grupos que la crearon de extrema izquierda, sino también a grupos de supuestos demócratas que se adaptaron para aprovechar el sistema que creó esta constituyente. Y ahí por eso vimos a esos opinólogos diciendo, cuidado, que es peligroso ir a una nueva constituyente, aunque esos parecían anticorreístas. Ahora, ¿cómo garantizar que el ejercicio sirva para aquello que se lo convoca? Y es que es allí cuando se necesita la participación. Tenemos una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que vivimos en épocas en donde la información corre más rápido, en donde visibilizar todo lo que está bien y todo lo que está mal es más fácil, en donde hay mayor información y donde hay mayor información al alcance de los ciudadanos y donde hay más gente comprometida ahora para opinar o proponer, pero también porque es necesaria esta constitución, a pesar de sus riesgos. Porque, Luisa, el mundo ha cambiado, hemos evolucionado tanto, estamos en la época de la inteligencia artificial, estamos en una época donde el comportamiento de las masas, el comportamiento de la sociedad, de los estados, el comportamiento de la delincuencia, del narcoterrorista, de las necesidades del pueblo, son diferentes. Hoy, un juez que libera a un narcoterrorista le hace más daño al Estado y a la ciudadanía que aquel que lo liberaba hace 30 años atrás. Porque hoy un solo narcoterrorista liberado
puede ser causante de una matanza de 100 descuartizados y decapitados dentro de la cárcel, de la exportación de 10.000 toneladas de cocaína, de la difusión del narcotráfico dentro del Ecuador, que significa la multiplicación de la pérdida de valores, porque donde hay narcotráfico hay matanzas, hay lavado de activos, hay trata de blancas, trata de niños, hay trata de tráfico de órganos, hay lavado de activos. Entonces el daño es mayor y hay que considerar también la fiereza, la perversidad de la capacidad de ataque de estos narcos, porque antes el sicario llegaba y te mataba con una pistola, con un cuchillo, ahora se bajan 20, 30 de 3, 4 camionetas y te ciernen a balas, no te salva nadie. Entonces, todo eso necesita una modificación estructural que emane desde las políticas internacionales, la Constitución y las leyes de la República. Finalizo con una pregunta y quiero apelar, por favor, a su sensibilidad de capacidad de síntesis en menos de un minuto. ¿Cuál será, a partir de una nueva constituyente, de una nueva constitución, el futuro del correísmo? El correísmo siempre seguirá teniendo oportunidad cada vez que hayan elecciones. Recordemos, no es que ellos no quieren ir a un proceso constituyente porque las elecciones les convienen, pero sí se ha demostrado en las últimas elecciones de que cada elección ellos se van mermando más y pierden fuerza. Yo lo que creo es que si seguimos en la línea que vamos, para el momento de la consulta popular, que se apruebe o no la constituyente, el pueblo va a decir que sí. Y si dice que sí, entonces el correísmo llegará mucho más significativamente mermado a una asamblea constituyente. Muchísimas gracias, Fernando, por su participación esta mañana en el Noticiero Nacional. Seguramente habrá oportunidad de volver a comentar de estos temas de coyuntura nacional. Le envío un fuerte abrazo y gracias. Gracias a usted, Luis. Ha sido la intervención del activista político Fernando Balda, quien asegura que la elaboración de una nueva Carta Magna es necesaria en este momento para el Ecuador. Vamos a ir a una breve pausa, son ya las 8 de la mañana con 32 minutos, pero cuando volvamos estará con nosotros en vivo aquí en nuestra cabina informativa la abogada Zaida Rovira, ministra de Gobierno. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con esta interesante entrevista donde abordaremos todo lo relacionado a la consulta popular